Amigos, hoy en SDP Noche hablaremos de muchas cosas, obviamente de ese tema que nos tiene indignados, conmocionados, con dudas, asustados. Efectivamente, hablaremos del cobarde asesinato de estos dos jóvenes que trabajaban directamente con la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, y que hoy se especula de manera irresponsable y que, como siempre, se saca carroña política. También hablaremos de lo que ayer, en otros temas mucho menos indignantes, mucho menos, porque esto es cómico, lo que hizo ayer Marta Higareda. Vamos a desmentir 10 puntos con la ayuda de un análisis que hizo el influencer experto en marxismo, Diego Rusarín. Ayer se aventó 2 horas, pero vamos a resumirlo aquí para que le manden este video a todos esos familiares y todas esas personas que todavía se tragan esta campaña de que el marxismo ya viene por ustedes. Repito, no tienes que ser ni estudioso del marxismo, ni comunista, ni socialista, ni de izquierda, ni soviético, ni ruso, ni cubano, ni venezolano, ni coreano, ni nada de eso, para que entiendas qué carajo es el marxismo que tantas pesadillas te causa. Así que quédate con nosotros, danos un like, comenta qué crees que va a pasar, qué contexto rodea el cobarde asesinato de estos dos jóvenes. ¿Qué crees que pase a partir de hoy? Porque seguramente las cosas van a cambiar. Comparte este video y finalmente, si ya me tocaste la campanita, muchas gracias, así está muy bien. Y si no lo has hecho, te invito a que toques la campanita, suscríbete, activa todas las notificaciones y de esta manera ya comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Esta es una emisión más de SDP Noche, pero como ustedes sabrán, no podemos iniciar sin tocar el tema que está incendiando las redes sociales, específicamente en el círculo político, en Twitter, en WhatsApp, en todas las redes donde hay gente a la que le gusta hablar de política, de noticias y a los que les gusta hacer política. Lamentablemente hoy, como ustedes ya se enteraron, viendo la mañanera o algunos instantes antes, 2 personas cercanas a la jefa de gobierno, Clara Brugada, aquí en Ciudad de México, fueron asesinadas cobardemente. Como si no fuera suficientemente indignante, doloroso y preocupante que 2 jóvenes inocentes, cercanos a la jefa de gobierno, hayan sido ultimados así, todavía tuvimos que ver toda la maquinaria política y mediática sacando raja política, haciendo carroña, como es su especialidad, aunque debo decir que no tanto como en otras ocasiones. Afortunadamente, no fue la mayoría de los comentarios de oposiciones de medios, afortunadamente no. Pero qué triste y patético es entrar a Twitter en días así. Siempre lo es, pero más en estos días, cuando hay tragedias, porque no hay gente que solo especula, no, hay gente que miente. Hay gente que prácticamente baila encima de las víctimas para ver si puede llamar la atención y golpetear a un partido político o a algún personaje dentro de la política. Es patético. No voy a dar ni detalles, ni nombres completos, ni nada, porque no quiero revictimizar a estos 2 jóvenes, Jimena y Pepe, que ustedes saben, ¿no?, que fueron ultimados hoy en la mañana, precisamente durante la mañanera, precisamente el día de la semana, los martes, que es cuando se hace el informe de seguridad, precisamente con todo el gabinete de seguridad, en ese mismo momento, sabiendo que la presidenta iba a tocar el tema a nivel nacional, con muchas coincidencias, muchas coincidencias. Por ahí decía Jesús Escobar, este gran analista, que por lo general cuando los atentados se hacen en contra de políticos o personajes que sus decisiones afectan directamente a grupos criminales, se entiende. Es decir, no se justifica, pero se entiende la logística, por qué quieren terminar con alguien que toma esas decisiones. Pero cuando es en contra de una persona que significa tanto emocionalmente para un jefe de Estado, como para la jefa de gobierno, Clara Brugada, es obvio que le quisieron pegar en el corazón. Quisieron dar en otro lugar. Quisieron hacer un ataque que simboliza algo más. Y
No sé si ustedes vieron hace unas horas a Julián Mazoya aquí en SDP en la tarde. Coincido completamente con todo lo que dijo Julián. Coincido completamente. Para ya no darle más reflectores a este tema en cuestión de revictimizar, de seguir dando material y carne y herramientas para que sigan politizando de manera horrible como vi en Twitter, les recomiendo el video completo de Julián. Él habla, me parece, con un diagnóstico acertado. Pueden buscar aquí en el canal SDP Tarde lo que dijo él hoy. Y me parece que es responsable con lo que dice. Y también señala perfectamente grandes aciertos. No se ocultó nada. Sale la presidenta y la jefa de gobierno a instantes de esa tragedia a dar la cara, dan explicaciones, se solidarizan con las familias. Y también hay que decir que afortunadamente fueron pocos los opositores los que salieron a dar una versión patética de sus opiniones, la versión más horrible de su ser, burlándose de lo que pasó. Ni siquiera voy a dar nombres de estas personas, pero son los de siempre. Son los de siempre, los tuiteros de siempre, los imparciales de siempre, los comunicadores que critican parejo de siempre, los que no defienden a nadie de siempre, insinuando que fue ajuste de cuentas en televisión nacional, insinuando que venían de hacer actividades ilícitas, insinuando que se lo merecían, o lo peor, la frasecita esta, ¿están disfrutando lo votado? Imagínense qué corazón debe tener un ser así para pasar de un tema político a un tema miserable e inhumano. Imagínense qué han de pensar los familiares de estas víctimas, de estos jóvenes que trabajaban echándole ganas, que trabajaban durante años preparándose para que en algunos medios de comunicación insinúen o directamente digan que estaban coludidos en algo a los pocos instantes de que se dio esta tragedia. Imagínense ese grado de irresponsabilidad de los que se dicen mega censurados. De verdad no hay tacto y no voy a seguir dándole más herramientas a estos personajes, así que nuestra solidaridad completamente con las familias de estos dos jóvenes. Claro que simboliza algo horrible, algo fuerte, algo que nunca, o bueno, sí se había visto antes, pero no por lo menos en estos últimos años, en los tiempos de la 4T, en el que un grupo de delincuentes criminales atacan de manera tan íntima, tan cercana a un jefe de Estado, a la jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y esto es un antes y un después. Seguramente pasará algo fuerte, seguramente saldrán muchas teorías y pues la gente sigue teniendo miedo. Ahora muchos colaboradores también tendrán miedo. Como dijo Julián, muchos comunicadores también tendremos miedo, porque si alguien tan cercano a la jefa de gobierno le pasó esto como si nada, con una facilidad, ¿qué le puede pasar a los demás? Y aquí vuelvo a citar a Julián. Déjense de payasadas y dejen de mezclar el tema de la austeridad con la seguridad. Claro que no queremos aviones de oro, claro que no queremos que el gobierno tenga caravanas de 100 escoltas, pero no significa que está bien que anden sin vigilancia, sin protección, en carritos, como si nada, personas que tienen tanta responsabilidad y que su trabajo significa las decisiones que cuestan vidas de muchísimos ciudadanos. Camionetas blindadas, mínimo, escoltas, seguridad privada. Eso no tiene que ver con la austeridad. Tiene que ver con la integridad de una persona que tiene un trabajo importante, que está poniendo su vida en juego, la de sus trabajadores y la de todos los mexicanos. Entonces dejemos de mezclar el tema de con tal de ser austeros hay que andar en carritos, hay que exponernos. De verdad que no, de verdad, ya. La gente entiende perfectamente. La gente entiende que una cosa es no irse en aviones de lujo, no usar jets privados, no gastar en desayunos miles de pesos. Eso sí, adelante, austeridad. Una camioneta blindada, una persona con un personal de seguridad privada o del Estado, eso sí, la gente lo entiende y no lo va a criticar. No tenemos por qué criticarlo. Así que, dejando ese tema atrás,
Seguimos con el noticiero, ahí está la opinión. Hoy hablaremos de otras cosas para intentar seguir hablando de política, pero no de la manera que nos duele tanto. Hablemos mejor de lo que pasó en el Senado con Noroña y con este empresario. Disculpe usted, señor senador. En un acto que hizo arder las redes sociales, como hacía mucho tiempo no ocurría, el empresario Carlos Velázquez de León ofreció una disculpa pública a nuestro bellaco Gerardo Fernández Noroña por agredirlo físicamente, repito, agredirlo físicamente, a empujones. No sé en dónde, pero fue empujones, en septiembre del año pasado. Este abogado acudió al Senado de la República y leyó un cortitito mensaje en el que acepta que su actuación no fue la correcta, no fue nada elegante, y dice que no va a volver a pasar, como si se tratara de un asunto entre dos chavitos en la secundaria y perdóname, te juro que no pasa otra vez, y nomás les faltó darse la mano y el besito. Tras escuchar este mensaje, el presidente del Senado, Noroña, aceptó la disculpa, dijo gracias seguramente y salió del lugar sin saludar a su agresor ni nada. Algo que se vio muy majadero y todavía se vio pues para darle más elementos a la gente de que lo estaban acusando de humillar a este ciudadano. Eso fue lo que pasó. Ahora, tenemos que poner atención en la reacción de mi derecha iriza mexicana, que salió a denunciar un acto de, como siempre, autoritarismo. A gritar que así empiezan las dictaduras, ya saben, Venezuela como siempre. E incluso se atrevieron a citar a George Orwell, diciendo que ese señor George ya nos había advertido sobre la llegada de Noroña. O sea, en pocas palabras, el Así Venezuela Empezuela número 1232. La realidad es que lo que pasó es algo mucho menos dramático que lo que aconteció en las cabecitas del mundo derechairo. Pues se trató de un asunto legal que quedó saldado con una disculpa pública, porque la otra opción que se le ofrecía a este empresario era un largo juicio en el que el abogado podía acabar en prisión. Obviamente no se iba a arriesgar a eso. Y de hecho fue la misma fiscalía la que le propuso una disculpa pública, primero en el aeropuerto, que fue donde fueron los empujones. Pero la aerolínea dijo que no, que sus lugares no están para eso. Por lo que se eligió hacer esta disculpa pública en el Senado. Y como el empresario Velázquez de León tenía las de perder, pues dijo, pues sí, ya que dijo, disculpen todos, pero sí acepto. Tuvo que aceptar los términos de la víctima, o sea, Noroña. También hay que decir que no es algo tan fácil como Noroña humilla a ciudadano que lo cuestionó. No es así de simple como tanto repiten muchos de los super mega censurados opositores de Twitter. Porque al menos en los videos que ya tiene la fiscalía, el empresario presuntamente agrede físicamente a Noroña y le avienta el celular. ¿Por qué? Solo porque Noroña estaba en una sala VIP del aeropuerto. No fue por una crítica de temas políticos, no fue porque estaban debatiendo. Llegó y les dijo, tú no puedes estar aquí porque así se me antoja, porque yo veo mucho Latinus y yo veo mucho Atypical y a mí me dijeron que tú no mereces estar aquí porque capitalismo es cuando vuelas y tú eres un comunista y a ver, vete a Cuba, pero obviamente no volando, sino caminando porque, repito, capitalismo es cuando vuelas. Agarra su celular y lo avienta. Y lo agrede físicamente. O sea que México es la única dictadura donde agredir físicamente a un senador se castiga con una cruel disculpa pública. Pero lo que sí tenemos que analizar es qué tan correcto fue que la disculpa se hiciera en el Senado y fuera transmitida desde los medios públicos del Senado. ¿Qué tan correcto fue eso? Habrá que preguntarle a la fiscalía. ¿Habrá sido un abuso orquestado por Noroña, una humillación? Dijo, déjeme grabo esta humillación, déjeme transmito esta humillación, o es parte de un proceso de la fiscalía que involucra a una figura pública. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hizo lo correcto Noroña al exigir esta disculpa o darle la opción de la disculpa? Porque también estaba la opción del juicio, y ahí hubiera sido mucho más rudo. ¿O se pasó de mellizos el señor Noroña, se pasó de bellaco y quiso humillar a este
señor. Y siguen los llamados a boicotear la elección del Poder Judicial. Siguiendo con temas de la derecha opositora, que jura no ser opositora ni ser de derecha, los llamados a descarrilar la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio, ya casi, estos cuates se están multiplicando como conejos, con todo respeto para los conejos. Cada vez son más los personajes que se quitan la máscara y que despotrican contra la democracia, ahora que esta democracia ya no les sirve para vestirse de rosita y salir a defender la democracia. Primero fue la gran erudita Pati Chapoy, quien dijo que votar era de pendejos. Así lo dijo ella. Mami, perdón por decir estas palabrotas. Y luego fue su impuestofóbico patrón Ricardo Salinas Pliego, mi mejor amigo, quien usó la palabra boicot para decirle a la gente que no salgan a votar. Ahora es el hijo de Ferriz y el nieto de Ferriz, o sea, Pedro Ferriz III, el que hace un llamado a no permitir la votación. Pero a diferencia de Chapoy y de Salinas, este greñudo Ferriz se puso rudo y de plano dijo que hay que recurrir a la fuerza para evitar la elección. Vamos con las barbonas imágenes. La elección a la reforma al Poder Judicial, los mexicanos ya la tenemos encima. He venido desde hace tiempo haciendo conciencia con ustedes de la enorme peligrosidad que tenemos los mexicanos si esta elección se lleva a cabo. Y hoy el llamado que les hago a todos ustedes no es nada más a la abstención. La abstención no es suficiente. Hoy el llamado que se hace es a un boicot, lo que quiere decir prevenir que se pongan las casillas, prevenir que se lleve a cabo la elección, prevenir que se pueda votar, porque de ser así, estaremos hipotecando nuestro país a una, llamémosle así, una dictadura aterciopelada que tiene tintes de una democracia cosmética que no sirve para nada, con un autoritarismo partidista. Vamos, no vale la pena. Creo que ya nos hemos dado cuenta que en este caso México se equivocó. Como podemos ver al protagonista de God of War, el censuradísimo Pedro Ferriz está llamando con toda libertad a usar la fuerza ilegalmente para entorpecer un proceso democrático. En cualquier país donde hubiera un gramito de tiranía, este pelón ya estaría en la cárcel conociendo a otros pelones. Se trata de un acto muy ilegal, pero también muy tolerado en la dictadura más extraña del mundo, o sea, México. Ahora vamos a hablar de algo que pasó el día de ayer con otra de las nuevas representantes, otra de las nuevas heroínas, esperanzas de la oposición, es decir, Marta Higareda. Yo no sé ni qué siento, me siento muy raro al tener que desmentir con argumentos filosóficos, marxistas, políticos, a la mismísima Marta Higareda. Mamá, yo no sé por qué pagaste mi universidad y yo terminé haciendo esto. Que me perdone el staff también, yo no quería meterlos en este tipo de embrollos desmintiendo a Marta Higareda. Está bien, esto, así como ayer el gran Diego Rusarín, un camarada que se aventó 2 horas de un video, 2 horas de un video desmintiendo punto por punto todo lo que dijo Marta Higareda. Cada 4 segundos pausaba el video y lo desmentía a ese nivel. Pero obviamente la querida Marta Higareda le estaba hablando a las tías panistas, no a los grandes eruditos de la UNAM. Obviamente no estaba hablando con filósofos. Le estaba hablando a la audiencia de Atypical. Es obvio, y a la de Latinos. Pero como no tenemos las 2 horas para hacer un en vivo aquí en YouTube, y como la nómina no alcanza para que el staff esté aquí otras 2 horas, o no que yo sepa, o quieres que sea por altruismo. Bueno, a cámara 2 sí nos alcanza 2 horas, 4 horas, porque le pagamos con pizzas los viernes. Para él sí alcanza, pero el resto del staff no le alcanza. Y como tenemos el tiempo cortito, que es lo único cortito que tenemos, vamos a hacer un resumen de más o menos qué contraargumentos hubo el día de ayer con el tema de este video. Para los que no se enteraron, Marta Higareda se avienta un video de 39 minutos con 30 y tantos segundos, casi 40 minutos, explicando el marxismo, el comunismo y el socialismo. Y la verdad es que confunde los 3 conceptos. Pero no importa, el chiste es que las tías panistas escuchen que el comunismo ya viene, porque comunismo es cuando marxismo, y cuando socialismo, y cuando mosimismo, y cuando morenismo, y cuando fetichismo, y todo eso, que cualquier cosa que acabe en ismo les da miediecito, ¿no? Les da cañangas ñangas. El chiste es decir eso, y como dijimos ayer, esto se llama el pánico rojo, que es una técnica que se ha usado desde hace muchas décadas para cualquier cosa que suene a comunismo, te da miedo, aunque no termines de entenderlo, y
votas por lo contrario a lo que sea comunismo. Hasta a Obama, durante su campaña en Estados Unidos de hace más de una década, lo acusaron de comunista. Imagínense, ¿qué tiene Obama de comunista? Nada, pero el chiste es decir, así empezó Venezuela, ¿se les hace conocido? Así empezó Cuba, ¿se les hace conocido? Bueno, vamos paso por paso. Recuerden, el marxismo solo es una manera de estudiar al mundo, específicamente la relación de obreros y patrones, de burgueses y proletariado. Es una manera de estudiar, de entender por qué pasan estas cosas en ambientes del capital, en ambientes con burgueses y con el proletariado, o sea, los dueños de los medios de producción y los trabajadores. En pocas palabras, ahorita me van a megafunar porque es tan complejo este asunto, pero eso es una manera de estudiar la realidad. No es un instructivo, no es una agenda, no es una religión, no es un dogma, no es un complot. De verdad, vamos a medio intentar. ¿Qué es lo primero que dice nuestra querida Marta Higareda? O una de las muchas cosas que dice la camarada Marta Higareda. Dice: el comunismo busca infiltrarse en la cultura, las escuelas, la religión y la familia. Se me olvidó decir algo. Yo no soy comunista. No estoy defendiendo el comunismo. De hecho, no defendería el comunismo. Pero es necesario entender que todas estas son payasadas y que todas estas son mentiras. Está tergiversado porque tiene un uso político que ya dijimos es asustar a la gente con la palabra comunista para que se beneficie a una agenda que ya sabemos de dónde viene. USA. Esta teoría de la que habla la querida Marta Higareda no es de Marx, sino de Antonio Gramsci, o sea, el italiano. Pero incluso en este video de ella está tergiversada. Este filósofo italiano hablaba de combatir ideas. Por ejemplo, para que se entienda, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Eso se combate con información, con educación, con libros, o sea, con conciencia de clase, porque como todos aquí sabemos, el pobre no es pobre porque quiere. O sea, cambiar la horrible cultura que justifica la desigualdad. Nada más. Eso es lo que se busca combatir, ese tipo de cultura que justifica la desigualdad que le conviene a los dueños de los medios de producción para que el pobre siga pobre. El marxismo clásico no promueve una infiltración cultural, sino que explica cómo es que nuestra cultura, lo que hoy tenemos todos los días, es el resultado de nuestras condiciones materiales. Marx jamás planteó una guerra cultural. Esas batallas culturales son chaquetitas mentales de los que a todo le llaman marxismo. Él proponía una transformación del sistema económico. Cambiando nuestra calidad de vida, dice él, cambiará nuestra cultura. O sea, van de la mano. El discurso de infiltración cultural es pura paranoia de la derecha estilo Guerra Fría y no es para nada la teoría marxista. O sea, desde la música, desde la forma que hablas, desde el cine, desde la pintura, toda nuestra cultura es el resultado de nuestras condiciones materiales que están relacionadas directamente con el modo de producción, con nuestra manera en la que trabajamos para alguien y ese alguien pues es el dueño del capital. O sea, que las cosas se queden como están, que el rico siga siendo muy rico y el pobre muy pobre. 2. ¿Qué dice la camarada? El comunismo se basa en la redistribución equitativa de la riqueza. No, nadie. Marx jamás definió el comunismo así. De hecho, nadie con un cerebro sano definiría el comunismo como la repartición de la riqueza. El comunismo busca abolir la propiedad privada de los medios de producción. Repito, la propiedad privada de los medios de producción, no de tu vecina la panista. Y también busca construir una sociedad sin clases, o sea, que haya no diferencias. No quiere repartir dinero, no quiere quitarte tu casa para repartirla entre los pobres. No es lo mismo, amigos míos, propiedad privada que propiedad personal. ¿Qué diferencia hay? La propiedad privada se refiere a los medios de producción, es decir, el transporte, los alimentos, todas estas megaindustrias, las comunicaciones, en manos de la propiedad privada, de empresas, de empresarios, que ellos deciden lo que se le antoja. Por ejemplo, la CFE no está en manos de privados. Pemex no es de un empresario, es del Estado. ¿Sí estamos entendiendo? Telmex sí es de un empresario. Lo que critica, lo que se habla en el marxismo es sobre la propiedad privada, que son los medios de producción. La propiedad personal es
tu celular, tu café, tus calzones. Esos nadie te los va a quitar. Bueno, los calzones, quién sabe, cada quien que tenga suerte. 3. ¿Qué decía Marx? Bueno, ¿qué dice ella que decía Marx? Que Marx promovía el odio a la religión y a la familia. Y aquí es donde entra mi querido Verástegui y todos esos amigos. Marx analizó cómo algunas instituciones, como efectivamente la familia y la religión, refuerzan el sistema capitalista al normalizar las desigualdades. O sea, por ejemplo, los pobres son así porque así Dios quiere. O las familias pobres son las más unidas, o entre más pobre, más valores, y otras ideas que normalizaban y justificaban la pobreza y la desigualdad provocada por el sistema capitalista. Nunca dijo de destruir la religión o destruir las familias, no, sino que muchos de estos valores están hechos para normalizar y perpetuar la desigualdad. Él intentaba entender cómo funcionan dentro de un sistema de opresión material. Y sí, la religión puede funcionar como un calmante que evita una rebelión. Por eso dijo la famosa frase, la religión es el opio del pueblo. Eso fue lo que dijo. ¿Sí has oído esa frase o no, camaradas? ¿No? Una beca aquí, una beca del bienestar para Cámara 2, por favor. Bueno, ¿qué más dijo Marta Higareda? El comunismo fracasó porque los trabajadores no lo quisieron. No, el comunismo fue, de entre muchas cosas, hubo malos gobiernos, hubo abuso de autoridad, hubo autoritarismo, hubo sabotaje por parte de otros países, invasiones, bloqueos y guerras impulsadas por potencias capitalistas. Ahí les va el ejemplo perfecto, la Guerra Fría. No es como que Estados Unidos dejara que la URSS hiciera lo que quisiera. Obviamente estaban jode y jode. Más una mala administración de la URSS, ahí está. Además, muchos derechos laborales que se lograron y que estamos gozando todos aquí, fue por presión de movimientos socialistas y comunistas. No fue por la buena voluntad ni de los dueños del capital ni de los gobiernos. Así que agradécele a los sindicatos por tus vacaciones, por tus días de descanso, aguinaldos, utilidades y las pizzas de los viernes, camarados, y esas cosas de comunistas de las que hoy disfrutas. Punto número 5. Dice Martita que Marx fue expulsado de países por violento. Amigos, Marx fue expulsado por sus ideas, no por andar de violento. Su crimen fue criticar el sistema burgués. Lo funaron. Y sí, fue financiado por Engels porque estaba exiliado, censurado y sin medios. Nadie le daba chamba. Lo que haya hecho o no haya hecho con su vida personal no desmiente sus ideas, porque siempre Marx hablaba del trabajo, pero no trabajaba. Claro, porque escribir un montón de libros gigantes no es trabajar. Seguramente usó ChatGPT. 6. El marxismo es una secta utópica y fallida. Qué irónico que usen secta estos amigos. Bueno, el marxismo es una forma de estudiar el mundo. Nada más. No hay reglas, órdenes o dogmas, o castigos o premios. No. Marx es todavía uno de los filósofos más influyentes de la historia. Al día de hoy se enseña en universidades marxistas y no marxistas. Es citado por todo tipo de intelectuales y hasta por la iglesia. Fallido. El estudio desde el marxismo fue fallido. Bueno, los países nórdicos hoy han adaptado elementos socialistas en sus estados de bienestar y en menos de 100 años China sacó a 700 millones de personas de la pobreza. Sí, sabemos que es peligroso usar marxismo, comunismo, socialismo como pretexto para hacer un montón de barbaridades desde el gobierno. Lo sabemos. En mi muy humilde opinión, creo que el mundo no está listo para un experimento así de grande y por eso no soy comunista. Y los comunistas se me van a ir al cuello y mis tías las panistas también porque dicen que yo soy comunista. No soy comunista, pero estos argumentos son para la audiencia de Atypical. 7. El marxismo quiere destruir la identidad, la patria y la moral. Esto es una mezcla de un fascismo narrativo con una película de superhéroes. De hecho, se ha usado el peligroso marxismo como pretexto para imponer agendas morales de ciertos sectores conservadores. Ahí viene el marxismo, por lo tanto tenemos que defender a la familia tradicional. Ahí viene el marxismo, por lo tanto tenemos que volver a prohibir el aborto. Ahí viene el marxismo, por lo tanto tenemos que prohibir los matrimonios igualitarios. Nada que ver. Nada que ver el marxismo con eso. Son esos sectores conservadores los que se inventan el marxismo y entonces ellos sí imponen la identidad y la moral. El marxismo no se mete con la identidad o los valores tradicionales. El marxismo critica las estructuras de poder que sostienen la desigualdad, muchas veces escudado en estos elementos.
El marxismo cultural es real y viene por ti y te va a jalar las patas en la noche. Si alguien les dice marxismo cultural, ni le hagan caso, cámbienle de canal, cambien de video, es una payasada. El marxismo cultural no existe. Es un invento conspiranoico de nuestros amigos ultraderechosos, específicamente de nuestros vecinos del norte. No existe en ningún texto de Marx, ni siquiera en el marxismo académico de la gente que estudió a Marx. Nada, no hay, no existe, diría esa cremita para las patas. Es una frasecita para culpar a los marxistas de lo que hace el progresismo liberal, que es algo mucho más cercano al wokismo que ellos tanto odian. La degradación cultural, así llamada, que ellos tanto critican, es producto del mercado capitalista y no del marxismo. Ya casi terminamos. Punto número 9. El comunismo es responsable de múltiples genocidios. Y por decir esa palabra ya nos van a bajar el alcance de YouTube porque van a pensar que estamos hablando de otra cosa en este lugar de extrema libertad de expresión, ¿no? ¿Qué es? Ya lo voy a decir, ya ni modo. ¿Qué es un genocidio? Según la ONU, el genocidio es la intención deliberada de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, para que lo relacionen con otros que sí están pasando. No existe ningún genocidio marxista reconocido oficialmente por ningún organismo internacional. Hay acusaciones, sí, pero reconocido no. Y claro que hubo muchas muertes dentro de sistemas comunistas, pero en proporción, dentro del sistema capitalista hay muchísimos más muertos. Y les doy un ejemplo rápido y aplastante. Simplemente, en la India, bajo el Imperio Británico, murieron de hambre 10 millones de personas, no más de hambre, por la desigualdad. Pero ahí no se habla de genocidios capitalistas, ¿verdad? Simplemente con ese terminaría, si fuéramos así de equitativos, como murieron un montón bajo el comunismo, entonces cuando murieron más en el capitalismo, ¿de quién es culpa? Sería deshonesto hablar de genocidios capitalistas, porque son cosas muy distintas. El modo de producción y el modo de gobierno, la forma de gobierno, son independientes a lo que hagan las autoridades, los imperios, los reyes, los presidentes, los zares con esa autoridad. Y punto número 10. La caída del muro de Berlín prueba que Marx estaba equivocado. La caída del muro de Berlín no prueba que el marxismo esté equivocado, sino que un modelo autoritario se volvió insostenible por pésimas decisiones y cientos de factores internacionales. Marx no diseñó la URSS, ni siquiera fue en sus tiempos. Y hoy el marxismo sigue vigente, sigue vivo. ¿Por qué? Porque sus críticas y análisis al capital siguen siendo válidas. En pocas palabras, queridos amigos míos, ustedes no tienen que ser comunistas, ni socialistas, ni izquierdistas para entender lo que es el marxismo, y no tienen ni siquiera que estar de acuerdo con una cosa o con otra. Simplemente hay que entender qué es lo que estudiaba Marx. Marx estudiaba cómo es posible que de verdad una manera ridícula e infantil de explicarlo. Cuando llega la revolución industrial y hay una sobreacumulación de la riqueza y ahora con menos personas puedes tener 10 veces más recursos, lo que antes tomaba mucho tiempo y esfuerzo, con menos obreros tienes más recursos, y Marx empezó a ver cómo se mega concentraban tantos recursos en las manos del dueño de los medios de producción y los obreros seguían pobres. Y él decía, ¿por qué? ¿Quién necesita más uno del otro? ¿El capitalista al obrero o el obrero al capitalista? ¿Cómo se relaciona eso? Empieza a estudiar, lo escribe, hace teorías y dice, mi explicación es esta y yo creo que va a pasar esto. Eso es lo que hace el marxismo. No es un manual de así es como tienes que controlar a la familia tradicional y el beso lésbico de Buzz Lightyear y la sirenita negra. No, amigos, ustedes... Y marxismo es cuando no usas iPhone, que quede bien claro ahí, que entiendan los chairos hipócritas. Y marxismo es cuando no Starbucks. No, amigos, de verdad que no. Es algo muy complejo, muy difícil de leer, muy tardado de entender. No termino de entenderlo, es complejo, pero definitivamente no se va a entender en 40 minutos de un video de Marta Higareda. Y ya para despedirnos, yo sé que prometí no hablar del tema, pero acaba de acontecer algo que nos indigna más de lo que ya estábamos indignados. Resulta que la cámara del C5 de la Ciudad de México, que es la que apuntaba al lugar en donde ultimaron a estas dos personas, no funciona.
no funciona, no hay grabación. Carlos Jiménez publica esta imagen y esto es lo que se grabó, o sea, nada, o sea, no se ve, no hay imagen y el único video que se obtuvo es de una cámara privada con la que pudieron aparentemente hace rato seguir la ruta de la fuga y por eso dieron con la motocicleta y con el otro vehículo aparentemente de los asesinos. Entonces no funciona específicamente esa cámara del C5 y no voy a especular, pero en cualquier escenario, ya sea colusión, ya fuera planeado o falta de mantenimiento, de verdad que fallaron en algo básico. Tanta inversión, tanto aplauso, tanto presumir que las cámaras y que la seguridad para que no funcionara la cámara con la que ahorita podríamos ver el rostro de estos asesinos. Solo está una mancha porque no grabó nada la cámara. Que por cierto, hace rato un reportero, no sé si de Fórmula o del Reforma, no recuerdo de quién fue, ahorita hacemos ahí la especificación, grabó a un trabajador de la Ciudad de México que estaba abriendo una de estas cajas que están me parece que fue Fórmula, Radio Fórmula, uno de estos reporteros, abrió una caja de estas de mantenimiento que se le da a las cámaras en los postes, se le cuestiona que qué está haciendo y no responde. Se tiene que decir, tenemos que saber qué fue lo que pasó. Independientemente, eso no nos regresa a estos dos jóvenes. Lisbeth Hernández es la reportera de Fórmula, la que hizo esta denuncia. Ahorita vamos a ver si conseguimos un poquito más de material, si lo podemos dejar aquí o vayan ustedes a Twitter. Ahí es donde se publica este señalamiento de ese trabajador que se le pregunta qué está haciendo con la cámara. No responde. Obviamente eso deja más dudas, más especulaciones y pues es más material para que la gente empiece a inventar, la gente empiece a lucrar con la vida de estos dos jóvenes. Bueno, no queríamos cerrar así, pero lamentablemente pues nos acabamos de enterar de esto. Amigos, allá están las noticias de hoy. Denos un like, comenten, compartan, toquen la campanita en caso de que no lo hayan hecho y nos vemos mañana aquí con más novedades en SDP Noche.